Queridas parejas, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a una nueva reflexión, la cual esperamos que sea de edificación, de bendición para cada una, no solo de sus vidas, de sus matrimonios y de sus familias. Pues vamos a seguir caminando y en esta oportunidad les queremos contar de que vamos ya a dar paso al tercer eje. Haciendo un poco de memoria, en el primer eje nos estábamos enfocando en la relación personal que tenemos con Dios, la importancia de atender el llamado de Dios, irnos configurando con Él, o sea, ir acoplándonos al modo de vivir de Cristo. En el segundo eje, pues ya vimos cómo nuestros matrimonios se van configurando con Cristo. Y ahora entramos entonces al tercer eje, en el cual los meses de julio, agosto y septiembre estaremos tratando la configuración de nuestra familia con Jesús. Como referencia tenemos Hechos 16:31, en donde el carcelero le pregunta a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para salvarme? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Entonces, en esta ruta vamos a estar caminando. Entonces vamos a tratar el tema número 7, familias al servicio de la vida. Antes de leer esta frase del Papa Francisco, no estamos diciendo familias a favor de la vida, porque esto es implícito. O sea, pues los esposos se disponen a la procreación, ¿verdad? Aquí vamos a ver la vida desde otro punto de vista. ¿Ok? Bien. La familia es la esperanza del mundo, dice el Papa Francisco. Ustedes, familias, son la esperanza de la iglesia y del mundo. Con su testimonio del Evangelio, pueden ayudar a Dios a realizar su sueño. Pueden contribuir a acercar a todos los hijos de Dios para que crezcan en la unidad y aprendan qué significa para el mundo entero vivir en paz como una gran familia. Muy bien, entonces el Papa ya nos está mostrando la importancia de la familia, no solo para la iglesia, sino que para la sociedad y para el mundo. Dice, ustedes familias son la esperanza de la iglesia y del mundo. Entonces, imagínense ustedes una familia que está configurada con Cristo, entonces refleja esa presencia de Él pues, en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Ah? Bien, vamos a hacer un enlace, aunque ya hicimos uno breve. Una pareja que vive configurada con Cristo será capaz de impregnar el ambiente familiar de espíritu cristiano, de tal manera que se logrará una convivencia armoniosa y asimismo dotar a sus hijos de todo lo necesario para que se desenvuelvan ante la sociedad de manera responsable. Entonces ahí es donde la pareja, pues bien configurada con Cristo, velando, ¿verdad? Por mantener una buena relación con Dios, pues impregna de espíritu cristiano el ambiente familiar. El objetivo de esta charla es conocer la dinámica familiar en el ambiente cristiano, convertirnos en familias que testimonian con sus hechos la presencia de Cristo en su hogar. Entonces, si ustedes pueden observar la imagen que está a la derecha, pues y la familia cristiana se va a desenvolver conforme los criterios y todas por decirlo así, las directrices que están en la palabra de Dios. Entonces, ahí está la moral cristiana. Ahí está cómo un cristiano, un matrimonio y una
familia cristiana pues se va a desenvolver. ¿Ok? Bien, entonces entremos en materia. En el numeral 1653 del Catecismo nos dice, la fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida. Como ustedes notarán, hay algunas palabras o frases que han sido subrayadas porque aquí es donde hay que enfatizar para poder comprender de mejor manera lo que implica una familia al servicio de la vida. Entonces, vamos a conocer algunos términos que nos van a ayudar, pues, para poder comprender de mejor manera. El primero de ellos es la fecundidad. Fecundidad significa producir abundante fruto, nuestro aporte a la iglesia y a la sociedad. Entonces, una familia está llamada a producir abundante fruto. Por eso se le llama la fecundidad del amor conyugal. Juan 15:8 dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y los designé para que den abundante fruto. Y es que esa es la consecuencia de tener una buena relación con Dios. ¿Sí? Bien. Otro término importante, la educación. Solo se educa con el ejemplo. Se instruye con la palabra, acompañando, advirtiendo, aconsejando. No olvidemos que nuestros hijos, más en la edad temprana, ellos tienden a imitar. Entonces, si ellos ven que nosotros oramos, que nosotros pues vamos a nuestros sacramentos, a la Sagrada Eucaristía, tenemos algunas prácticas espirituales en nuestra casa, inmediatamente estamos sembrando en ellos la semilla de la fe. Entonces, solo se educa con el ejemplo, se instruye con la palabra. Por ejemplo, pues nos podemos dirigir a nuestros hijos diciéndoles, cada vez que necesiten algo, se pide por favor. Cuando se recibe, se dice gracias. Cuando uno de nuestros hijos, pues, como que desvía la ruta o su conducta, pues no es la más adecuada, entonces aquí viene la advertencia, viene la amonestación. Cuando nuestros hijos están pasando por alguna dificultad, viene el acompañamiento. Entonces ahí viene la instrucción y que todo redunda en una preparación ya para la vida adulta, darles a ellos todo lo necesario para que se puedan desenvolver, pues ya cuando sean mayores. Vida. Entonces ahora entendemos la vida como movimiento. Por eso todo ser que está vivo tiene movimiento. Lógicamente, todo ser que está muerto, pues obviamente no se mueve, ¿verdad? Y entonces también hablamos de vida como la dinámica familiar. Entonces, ciertamente, cada familia representada tiene su propia manera de funcionar. Entonces, sí hay, por decirlo así, protocolos que hay que cuidar. Hay aspectos que son bases que tenemos que cuidar. ¿Ok? Por otro lado, la vida moral son los valores y principios, ¿verdad? De los cuales estamos viendo mucha carencia en la sociedad actual. La vida espiritual es la coherencia entre fe y vida. No olvidemos que Jesús no solo vino a salvarnos, vino también a enseñarnos una manera de vivir y ser coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos. Esto lo vimos en el primer eje, cuando hablábamos de la configuración con Cristo. Ustedes pueden revisarlo, pues nuevamente ingresando al canal de la comunidad, que ahí está el tema. Tenemos la vida sobrenatural.
vivir para honrar a Dios. Deuteronomio 6, del 4 al 5, ahí podemos leer, escucha Israel, el Señor es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero también la vida sobrenatural lleva consigo de que todos sepamos de que acá solo estamos de paso y que en algún momento pues vamos a gozar de la gloria eterna con Dios, ¿verdad? Con los santos, pues después de haber vivido acá pues una vida pues en gracia de Dios. ¿Ok? Bien. Entonces ahora vamos a observar bien esta imagen que nos ilustra muchísimo, ¿verdad? Sugeriría que pusiéramos pausa para que puedan observar la imagen y podamos ver qué representa. Bien, para complementar ya sus puntos de vista, podríamos decir que la pieza más grande, podríamos decir que es la familia. Cada uno de los engranajes eh, representa al papá, la mamá, los hijos. Y el engranaje central es Dios. El hecho de que sea el engranaje más pequeño no significa reducir a Dios. Significa que es la pieza fundamental. Quitemos ese engranaje, entonces todas las demás piezas no van a poder funcionar. Entonces sí es importante enfatizar la importancia de que papá se configure con Cristo, que mamá se configure con Cristo y por ende enseñarle a los hijos a configurarse con Cristo. Y entonces esta maquinaria o esta máquina que se llama familia, pues va a funcionar. Y por eso debemos ser muy cuidadosos, porque igualmente como sucede en las máquinas, con un diente de ese engranaje que no esté funcionando bien, entonces la maquinaria se atasca, ya no funciona bien. Entonces es importante el compromiso de cada uno de los miembros de la familia para que pues se vayan configurando con el Señor. Entramos entonces ahora a lo que dice el numeral 1657 del Catecismo. Leamos. Aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia en la recepción de los sacramentos, en la oración y en la acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en obras. Así nos dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium número 10 del Concilio Vaticano II. Bien, ¿por qué subrayamos la primera parte de este numeral? Porque como dice, aquí se ejercita, eso significa que se pone en práctica, es donde los engranajes funcionan, ¿sí? Entonces se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre, la madre y los hijos. Esto significa de que el sacerdocio implica para todos el servicio. Tanto el orden sacerdotal como el matrimonio son dos sacramentos de servicio en donde yo no busco mi propio beneficio, sino que voy procurando el bienestar del resto de mi familia. ¿Ya? Entonces aquí es donde es bien importante ejercitar el sacerdocio, donde todos hacemos equipo, donde todos nos vamos a complementar. ¿Ya? No estamos hablando solo del área espiritual. El hacer equipo implica de que, pues, la casa donde vivimos no es un hotel,
sino que todos contribuimos a que la casa se mantenga ordenada, limpia, y esto, fíjense que a los niños les da sentido de pertenencia, el saber de que están aportando en algo, en la medida de su edad y de sus posibilidades, están aportando algo para que la casa se vea bonita, para que el ambiente sea agradable para vivir, ¿ya? Y entonces aquí viene el estímulo de los padres de familia, asimismo ejercer el liderazgo. Ejemplo, mientras podemos asignar tareas en la asignación de tareas. Mientras mamá cocina, entonces viene papá y dice, entonces yo puedo barrer. Mientras tú le decimos a uno de nuestros hijos, tú sacudes. Y a otro de nuestros hijos, según el número de niños que tengamos, podemos decirle, tú puedes. eh, Jesús nos dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. No olvidemos que Jesús es el sumo sacerdote y como tal no vino a ser servido, sino a servir. Entonces nuestro mejor ejemplo viene siendo Jesús. ¿Ok? Bien, ahora veamos la segunda parte del numeral. El hogar es así la primera escuela de vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de su vida. Bueno, entonces aquí ya el magisterio de la iglesia nos muestra los rasgos, algunos de los rasgos de la familia que está configurada con Cristo. Podemos hacer una breve reflexión al respecto. Dice, aquí se aprende la paciencia. Paciencia, ¿por qué? Porque todos somos diferentes. Todos tenemos una manera particular de reaccionar, una manera particular de ser. Esto sucede con la pareja. Las parejas no son iguales, ¿verdad? Por ende, los hijos, aunque vengan de nuestros genes, ¿verdad? Salvo que haya algún papá por adopción, ¿verdad? Entonces, la paciencia es precisamente eso, saber de que a pesar de que somos diferentes, podemos vivir de una manera armoniosa. Esto se puede decir la unidad en la diversidad. Entonces, por eso algunos vamos a tener que ejercer un poco más de paciencia en momentos específicos en el desarrollo de nuestros hijos, por ejemplo, la adolescencia, ¿verdad? Entonces se ejercita la paciencia. Perdón. Por otro lado, el gozo del trabajo. Cuando todos nos involucramos en en el qué hacer de la casa, entonces, y al ver que el resultado de ese aporte genera bienestar en el resto de la familia, esto va creando en los hijos la idea de que cuando ellos ya desempeñen una labor en una empresa, negocio propio, etcétera, eso les va a generar a ellos la idea de que pueden ser útiles a la sociedad y que están aportando aspectos que son de bienestar y de crecimiento y de prosperidad para el país. ¿Ya? Entonces, ahí es donde vemos el gozo del trabajo. Le encontramos sentido a lo que hacemos, ¿verdad? Porque podemos ser útiles a los demás. El amor fraterno es amarnos a pesar de que sí somos diferentes. El amor fraterno no significa necesariamente estar constantemente en abrazos, besos,
Que claro, definitivamente son importantes, pero el amor fraterno se puede traducir en comprensión, en apoyo, cuando se es necesario, ¿verdad? Entonces, ese amor fraterno, el poder decirse, te amo, y esto viene a darle a nuestros hijos seguridad en su autoestima, ¿verdad? El perdón generoso, ¿por qué? Porque obviamente nos podemos equivocar, podemos tener algún olvido, podemos involuntariamente cometer alguna imprudencia, etcétera. Entonces, por eso ahí es donde viene el perdón reiterado. Incluso, dice, el perdón generoso, incluso reiterado. Mientras seamos humanos, van a haber algunas situaciones de error, ¿verdad? Entonces, en la comprensión, pues ahí es donde podemos recurrir al perdón, tal y como Dios nos perdona. Y dice, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de su vida. O sea, al recordar las palabras de San Juan Pablo II, familia que reza unida, permanece unida. Entonces sí es importante, pues, que en nuestras casas, pues, haya un altar donde podamos, pues, reunirnos para tener un momento de oración. Entendemos que los niños y los adolescentes va a costar un poco, pero en la medida en que les vamos explicando, ¿verdad? Entonces ellos también van a ir comprendiendo poco a poco la importancia de la oración y de dirigirnos a Dios, de agradecerle y de participar también de los sacramentos. Entonces, si la familia es la escuela, ¿quiénes son los maestros? Somos nosotros, los padres de familia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esa misión de educar e instruir. La educación y la instrucción se dan en algunas ocasiones de manera simultánea. O sea, si uno de nuestros hijos ven que nosotros estamos haciendo alguna práctica de orden espiritual, por ejemplo, entonces también les podemos ir pues inculcando, les podemos ir eh, indicando el por qué hacemos tal o cual práctica, ¿verdad? Entonces, en algunas situaciones, la educación y la instrucción se harán de una manera simultánea. Entonces, ahora también vamos a hacer una pausa porque vamos a reflexionar en pareja. En qué medida se manifiestan los valores que menciona el numeral 1657 en mi familia? A ver, veamos cómo está la paciencia. O sea, ya hemos explicado, pues, que en un breve comentario cada uno de ellos. ¿Cómo estamos con la paciencia? ¿Cómo estamos con el gozo del trabajo? Amor fraterno, perdón generoso, incluso reiterado, y el culto divino. Entonces, vamos a poner pausa y vamos a reflexionar con nuestro cónyuge cómo estamos. No podemos, bueno, si gustan utilizar el sistema de cuantificación de 0 a 10, ¿cómo estamos? Pero en otros casos se puede utilizar con qué intensidad, ¿verdad? Hemos estado utilizando cada uno. No, perdón, no hemos utilizado, sino se manifiestan estos valores en nuestro entorno familiar. Entonces ponemos pausa. Continuemos. Numeral 22-21 del Catecismo nos dice: la fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales
e inalienables. Entonces acá el magisterio de la iglesia nuevamente nos habla de la fecundidad del amor conyugal. Entonces, la relación conyugal va a ser fructífera en su totalidad cuando no solo procreamos, sino que también asumimos la misión de educar en el área moral y en el área espiritual. Llama la atención la última frase. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales, o sea, fundamentales, e inalienables, o sea, eso significa que nadie se puede meter, nadie se puede inmiscuir, ¿ya? A nosotros no nos pueden imponer, por ejemplo, la ideología del género. No nos pueden imponer que la relación entre dos personas del mismo sexo sea lícita, ¿ya? O sea, somos nosotros los papás los que vamos a educar y somos nosotros los que tenemos esa misión, nadie más. O sea, el gobierno no se puede meter, no se puede meter nadie en lo absoluto. Esto es muy importante. No solo estás criando a tus hijos, estás formando al futuro cónyuge y al padre o madre de alguien. Cría a tus hijos para que sean personas de provecho. Esto es sumamente importante tomar en cuenta. Y terminamos haciendo nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, muchas gracias por tu bendición sobre nuestra familia. Gracias por tu cuidado y tu amor, porque cada día nos despiertas y nos acompañas. Queremos vivir siempre bajo tu bendición. Ayúdanos a ser obedientes a tus mandatos y a dejar que tú guíes nuestras decisiones en todo momento. Bendice también nuestro trabajo, que todo lo que hacemos sea una dulce ofrenda para ti. Padre, ayúdanos a enfocarnos en las cosas buenas que tú nos das cada día. Que nuestros corazones estén llenos de gratitud frente a todas las bendiciones que tú nos concedes. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.